A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Isaías capítulo 6 del versículo 1 en adelante nos dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías es uno de los profetas que se distinguen como uno de los profetas mayores entre el pueblo de Israel, porque vivió en el tiempo donde los reyes de Israel se habían apartado de los mandatos de nuestro Dios, donde el pueblo mismo de Israel había caído ya a una idolatría en la cual había ya provocado que nuestro Dios iba a traer destrucción sobre Jerusalén y la destrucción del templo. Pero también Isaías fue el que estuvo reprendiendo a los reyes, a los dirigentes del pueblo de Israel, por la causa de que ellos hacían alianza con los reyes paganos. Isaías se desesperaba, y su dolor era de que los reyes, en vez de volverse a Dios, hacer alianza con el Eterno, hacían alianza con los reyes paganos. Esto provocaba que la reprensión de Isaías a los dirigentes del pueblo le tomasen odio, al grado de que la historia nos dice que uno de los reyes de Israel, Manasés, creo que fue el que mandó matar a Isaías. Y así murió Isaías, ¿verdad? Por mandato del rey, por las provocaciones que hacía. Pero Isaías se distingue en que también es uno de los profetas en los cuales es el que profetiza el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Anuncia el nacimiento del Mesías a través de una mujer virgen, una jovencita virgen, en lo cual miramos ese cumplimiento en los primeros evangelios, donde se habla del nacimiento de nuestro Señor Jesús, donde aún se cita la misma expresión del profeta Isaías. Pero también Isaías tuvo ese privilegio de poder mirar al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pero Isaías también tiene una actitud en la cual podemos mirar que es asombrante. ¿Por qué? Porque el hecho de haber mirado al Señor sentado sobre un trono alto y sublime no le provocó arrogancia, no le provocó altivez, no le provocó una santidad. Digo esto por cuestión de que las actitudes y comportamientos que se muestran en este tiempo, aún aunque estemos nosotros privados de estar reuniéndonos en algunas congregaciones, no dejamos de mirar aún en las diferentes fuentes de información ese tipo de actitud y de arrogancia que prevalece entre los dirigentes del pueblo de Israel. Los dirigentes entre el pueblo, o sea, la iglesia del Señor Jesús, así como había también en los dirigentes en el tiempo del profeta Isaías en Israel. Miramos esa arrogancia, esa jactancia y esa vanagloria que existe todavía en ellos, porque han visto la gloria de Dios,
Porque algunos han tomado alguna visión, otros han tenido de Dios un milagro, otros han tenido de Dios algún llamamiento especial y han podido mirar cosas que tal vez el pueblo no ha podido observar. Algunos mencionan y dicen que tuvieron una visión, otros que tuvieron sueños, otros que Dios les habló de una manera o Dios les habló de otra forma. Pero sin embargo, la actitud jactanciosa, vanagloriosa, ingrida con lo que expresan, eso nos demuestra de que lejos están de estar en el mismo sentir en el cual estuvo Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías no sintió satisfacción, no sintió gozo y alegría al tener el privilegio de poder mirar al Santo de los Santos. No, su expresión fue una expresión de quebrantamiento, una expresión de dolor. ¿Por qué? Porque él consideraba su miseria. Él podía palpar la santidad del Altísimo. Él podía percibir de que él no era absolutamente cero de haber tenido el privilegio de haber mirado al Señor. Pero sin embargo, miramos esa actitud que prevalece aún entre el pueblo, no nomás entre los líderes, sino entre el pueblo. Que porque ya Dios les dio una visión, que porque hablan en lenguas, que porque hace un milagro, que porque yo oré y alguien sanó. Jactanciosos, vanagloriosos, soberbios, altivos. Eso no es la actitud que prevalece o que debe de prevalecer en el hombre de Dios. Miramos que Isaías tuvo el privilegio aún de mirar a estos seres espirituales en los cuales la Escritura nos dice que se llaman serafines. Que a los serafines que estaba uno al otro dando voces, diciendo que santo, santo es el Señor. Óyeme, seres espirituales dando honra, alabando, glorificando, exaltando al que está en el trono, a Dios. Isaías pudo mirar, tuvo el privilegio de poder observar esa presentación. Óyame, es algo maravilloso, pero sin embargo es más maravilloso para nosotros la reacción de Isaías, que podremos admirar, y el hecho de que haya tenido de mirar al Señor sentado en su trono. Pero todavía es más asombroso para nosotros, o para mí es más asombroso el mirar la reacción de este hombre, de este profeta de Dios, que en el versículo 5 no dice, amén, gloria a Dios, qué privilegiado soy, y empieza a presumir, o empieza a sacar lo que miró como una credencial, como que si fuese de más santidad, como es lo muy común que se fomenta entre el ambiente. De que porque tuvo una visión la saca como credencial y la presume y piensa que eso lo hace más privilegiado. Que porque Dios lo usa para hacer un milagro y ya quiere sacarlo como una credencial y lo presume y siente que por tal acción es más santo, y empieza él mismo a edificar su trono y va destronando a Dios de su gloria. ¡Qué arrogancia tan horrible prevalece todavía en medio de esta pandemia entre los dirigentes! Y aún también entre el pueblo incauto, en lo cual no han podido percibir el Espíritu de Dios en la vida de aquellos hombres que en verdad son de Dios, pero se dejan llevar más bien por los espíritus de Elimas el encantador, en los cuales con sus artes mágicas engañaba al procónsul para que no oyese el mensaje de la salvación que se elevaba por medio del apóstol Pablo. Pero miren qué precioso, qué asombroso es el mirar la reacción de Isaías, que esto podemos agigantarlo entre los gigantes en la palabra de nuestro Dios, como el apóstol Pablo, uno de ellos, y otros más. Su expresión que dijo en el versículo 5, ay de mí que soy muerto. Óiganme, no sintió holganza, no sintió vanagloria, como lo muy común se presenta en estos tiempos. No, sintió un dolor en su corazón, porque ¿quién soy yo para que pueda ver la gloria de Dios? ¿Quiénes somos nosotros los humanos? Y la Escritura nos dice, el hombre es un gusano y el Hijo del Hombre gusano también. ¿Qué cara tenemos nosotros para
que el Señor muestre su gloria. En vez de que caminemos con temor y temblor, con humillación y aún con vergüenza en que no somos dignos de mirar su gloria. Y es lo que hizo Isaías. Y Isaías no era cualquier hombre, era un hombre de una integridad que se desesperaba nos dice, leyendo el libro de Isaías, la actitud de Isaías, le dolía el dolor, sentía dolor y le dolía la actitud que prevalecía entre el pueblo de Israel, especialmente entre los dirigentes que buscaban las alianzas con los reyes paganos en vez de buscar una alianza con el Santo de los Santos. ¿Y qué dijo? Ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios. Qué bonita expresión de un hombre que está consciente de dos cosas importantes que debe de estar en cada uno de los verdaderos hijos de Dios. Mirar la santidad del Altísimo y mirar nuestra miseria continuamente. Mirar que no somos nosotros más que trapos sucios, vasos de inmundicia, en lo cual hemos sido lavados y limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Pero en nosotros mismos no somos nada, somos menos que la vanidad. Pero entonces el considerar nuestra posición nos ayuda para mirar la blancura y la perfección del Eterno, para seguirlo mirando a Él en su trono. Pero hay quienes aún despojan al Eterno, al Señor del trono, y ellos mismos forman su propio trono. Y en vez de que Dios sea el que esté sentado en la autoridad, ellos mismos forman sus propios tronos y se sientan en ellos. ¿Para qué? Para que ellos recibir la holganza, la alabanza y del pueblo. Creyendo aún el pueblo que por medio de estos líderes o por medio de sus respectivos líderes no pueden encontrar salvación. Aún yo soy consciente de quienes han dicho aún se han atrevido a decir tal tontería. El creer de que si no tienes comunión con un líder especial específicamente, tal vez no tengas salvación. Óigame, el verdadero Hijo de Dios tiene que tener comunión con todos los líderes. En él no debe de haber división en su corazón. Y esto no solamente porque cree o piensa de la igual manera. Agradecemos y bendecimos a los hombres de Dios en los cuales han cultivado en su corazón la misma actitud que cultivó Isaías. Y no es porque aquellos líderes lo digan, sino porque el pueblo que no ha aprendido a mirar la gloria de Dios, no han podido mirar al Señor en su trono. Y al grado que ellos mismos lo han bajado y han subido a sus respectivos líderes. Pero volviendo a la actitud de Isaías, qué preciosa expresión de Isaías. Que soy siendo hombre inmundo de labios. Nadie podía decir de Isaías y acusarlo, señalarlo y apuntarle y decirle, tú eres un hombre inmundo de labios. No, pero él consideraba su propia condición. Y dice, hace tiempo agigantarlos como el apóstol Pablo, cuando él mismo se pone abajo en el capítulo 7 del libro de los Romanos y da una descripción de su condición. Y al fin del capítulo 7 del libro de los Romanos, él mismo expresa diciendo, ay, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero después él da un grito de victoria diciendo, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hombres en los cuales pudieron considerar su condición pecaminosa y no se holgaron, no se creyeron. Pero no nomás queda ahí, sino que aún sigue añadiendo y diciendo que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Óigame, se bajó a un nivel de la misma camada, de la misma condición de aquel pueblo en el cual él ministraba y reprendía continuamente. De labios inmundos, él podría señalar al pueblo, y porque el pueblo había caído en una idolatría. Y es lo que ese libro de Isaías reprende al pueblo, que se vuelvan a Dios, que dejen la idolatría. Él podía señalar al pueblo porque estaba consciente y los miraba con los ojos de Dios.
donde el pueblo se estaba desviando y a la misma vez donde los dirigentes del pueblo se habían desviado. Él podía decir del pueblo, pero no señaló al pueblo, sino que él mismo se metió en la misma condición del pueblo. Y metiéndose en la misma condición del pueblo, se bajó al nivel del pueblo, diciendo de que era hombre de labios inmundos. ¿Y qué expresó? Ay de mí, porque ¿quién era Isaías en su propia perspectiva? En sus propios ojos espirituales. ¿Quién era Isaías? Él era en sus propios ojos, era un hombre inmundo. ¿Cómo te miras tú, mi hermano? No importa que tengas dones o tengas ciertas cualidades, facilidad en la expresión de la palabra de nuestro Dios, aún tengas un llamamiento especial y tengas dones en los cuales sobrepasa a todos los demás tus compañeros. Pero ¿quién eres? No dejas de ser inmundo. Pablo dijo, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Que eres inmundo. Si Isaías pudo decir esta expresión de sí mismo, porque pudo mirar con sus ojos, mirar claramente la santidad perfecta que es en Dios. Y esa santidad perfecta que miró en Dios, pudo mirar su imperfección al grado de decirse que era hombre de labios inmundo. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque así como Isaías se puso en esa posición, Dios no lo desmintió. Dios no le dijo, no te digas así. ¿O no es cierto? No, el Altísimo ahí mismo nos dice que aprobó la actitud de Isaías, al grado de que en el versículo 6 nos dice, y que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Óiganme, ¿qué pecado cometió? ¿Cuál culpa? El pecado de considerarse él que era un hombre inmundo y la culpa de haber mirado al santo de los santos, mirar a Dios. Por eso digo que es desesperante cuando oímos en los testimonios diferentes dirigentes entre el pueblo de Dios y entre el mismo pueblo. Creerse y vanagloriarse porque miraron una visión, miraron un sueño que Dios les habló, que hablan en lenguas y se sienten jactanciosos, vanagloriosos, soberbios. Que todo lo que tienen es su mirada muy corta porque no han podido mirar con los ojos de la fe, con los ojos del alma, la santidad del Santo de los Santos. Que la gracia del Señor sea con nosotros y nos ayude para poder mirar nuestra inmundicia y así considerar la pureza de nuestro Dios. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.